les voy a ir dejando los mismos ejercicios que hicimos, pero tienen ustedes que aplicar los otros métodos que vimos, ¿no? Nosotros el que vimos, la clase anterior fue esta, y si se acuerdan ustedes, pues le aplicamos todos los métodos, ¿no? Este lo habíamos calculado así, para media móvil ponderada, ¿no? Que lo hicimos además cuando había un año atípico y sin año atípico, y la clase pasada calculamos por media móvil, calculamos por alisamiento exponencial y calculamos por regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Entonces, ahora a ustedes les va a tocar hacer lo mismo con la segunda serie de datos que tenemos, ¿no? Entonces, si no la tienen por ahí, cópienla, tómenle una impresión de pantalla. Ay, ahora quién sabe por qué está esto tan ancho. Aquí esto se ancho. Ahora sí. Y van a tener que hacer lo mismo que nosotros hicimos, ¿no? Con la otra, es decir, van a hacer el cálculo de las otras, con las otras métodos de proyección, van a tener que graficar de forma individual cada uno de los métodos, y después en una gráfica van a juntar los 4 métodos de proyección, nuestras 4 proyecciones, para poder hacer el análisis del comportamiento de esas proyecciones, ¿no? De tarea para mañana solamente es que los calculen, y aquí en la clase vamos a hacer la interpretación de esos métodos de proyección. Ajá. Pero bueno, por lo menos eso. Y ya para la siguiente clase, es decir, para el siguiente lunes, se les va a quedar de tarea la siguiente serie. A esta serie nosotros la hicimos por alisamiento exponencial, pero ahora pues les va a tocar a ustedes calcular por media móvil simple, media móvil ponderada y mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y así, y luego para la siguiente clase, es decir, para el otro martes, pues les va a tocar hacer lo mismo, pero para la serie que nosotros calculamos aquí sí por regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, pues ahora les va a tocar a ustedes calcularlo por media móvil simple, media móvil ponderada y alisamiento exponencial, ¿no? De tal forma que está en práctica y práctica hasta que ya hagan en 20 segundos, ¿no? Todos sus cálculos de proyecciones, ¿vale? Entonces, si no lo tienen por ahí anotada, tómenle una impresión de pantalla a los datos para que hagan, apliquen sus métodos con estos datos, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Vamos entonces a empezar a ver el otro tema. Ya les dejo de compartir esta pantalla. Y ahora sí nos vamos a la siguiente. Ok, entonces decíamos, vamos a ver concepto de qué son los índices. Vamos a ver índices simples, índices agregativos e índices bursátiles. Pero antes vamos a ver justamente estas otras relaciones numéricas que podamos encontrar. Las más comunes son esta que se le llama razones o proporciones, ¿no? Bueno, razones y proporciones, que de hecho se manejan por separado. Por un lado tenemos, ¿no? Que una razón va a ser la relación que hay entre dos números. Como tal se representa por una división, es decir, la división entre el número A y el número B, la relación entre el número 2 y el número 3. La razón será entonces el 0.66, que es simplemente el cociente, ¿no? La división que hay entre 2 y 3, así tal cual aquí la tenemos. De tal forma entonces que ahora vamos a decir la razón que hay entre 2 y 3 es de 0.66 o de 1.5, ¿no? Vamos a expresarla, o de 66%, podemos expresarla como decimales o podemos expresarla como números en porcentaje, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la forma contraria.
Aquí tenemos la relación que hay entre 2 entre 3 y aquí tenemos la relación que hay entre 3 y 2. La relación entre 3 y 2 pues es de 1.5, ¿no? Y así como tal diremos, la razón entre 3 y 2 es de 1.5. Pero también podemos de ahí identificar que puede ser que en números diferentes encontremos que hay la misma razón. Por ejemplo, ya decíamos que la relación entre 2 y 3 es de 0.66, pero si calculamos la razón entre 4 y 6, 4 entre 6, pues entonces vamos a tener el mismo resultado, ¿no? 4 entre 6 es igual a 0.66, es decir, la razón entre 4 y 6 es de 0.66. Lo mismo que teníamos para la razón entre 2 y 3. En este caso, pues obviamente porque hay una relación entre ese 4 y el 2 y una relación entre el 6 y el 3, que pues justamente el 4 y el 6 son múltiplos del 2 y del 3. De tal forma, entonces podemos decir que hay la misma razón entre 2 y 3 que entre 4 y 6. Estos datos o esta razón nos sirve, ¿no? Además de que nos puede servir el cociente, como tal, interpretarlo, también nos sirve porque justamente nos va a hablar de cuál es la relación que hay entre dos valores. Por ejemplo, aquí nos están hablando de una antena que para que capte la señal, pues tiene que tener ciertas características, ¿no? Por un lado, pues tiene que ser alta y tienen que guardar una proporción entre la barra horizontal de la antena y la barra vertical de la antena de 2/3 para que funcione correctamente, ¿no? Es decir, para que esto soporte a la antena y la antena sea lo suficientemente amplia para poder captar las señales. En este caso podemos ver entonces que pues esta barrita que está horizontal mide 2 metros y la barrita que está vertical tiene 3 metros. De tal forma entonces que la razón que hay entre la medida de la barra horizontal de la antena y la barra vertical de la antena, pues es igual de 2/3, ¿no? O de 0.66 para que funcione correctamente. Si incorporamos estos otros valores que habíamos visto allá, pues ahora necesitamos una antena más grande para que capte mejor la información. Bueno, pues de cuánto necesitamos que sea esa barra horizontal para que efectivamente capte una mayor cantidad de información. Pues tiene que guardar la misma razón que hay en la primera antena, de 2/3. Solamente que entonces ahora pues la longitud vertical será de 6 metros, ¿no? Mucho más grande que la primera, y la barra horizontal será de 4 metros para que guarde esa misma proporción o esa misma relación entre la altura y el ancho de la antena. Si nosotros calculamos la relación de ambos, pues simplemente dividimos 2 entre 3 y 4 entre 6, y vemos que efectivamente tiene que ser la misma relación. Esto nos va a indicar, ¿no?, ciertos patrones o ciertos requisitos de construcción que tienen que seguirse para que efectivamente pues, nos pueda servir, en este caso, pues la antena. Además de estas razones, también podemos usar esta relación numérica que hay para poder obtener, obviamente, pues mucho más información de los fenómenos sociales, ¿no? O del entorno en general que tenemos. Por ejemplo, en particular los demógrafos pues usan estas relaciones para analizar cómo evolucionan las poblaciones, ¿no? Y crean para eso pues también diferentes indicadores, por ejemplo, la tasa de natalidad, por ejemplo, la tasa de mortalidad,
que les ayudan a interpretar y además a comparar entre sí los datos que hay entre los diferentes países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, que la tasa de natalidad anual es de 17 niños por cada 1000 habitantes. De tal forma que entonces nosotros podemos también usarlo para hacer proyecciones muy rápidas y sencillas, ¿no? Es decir, si por cada 1000 habitantes tenemos 17 niños, pues entonces por cada 2000 habitantes, pues podemos saber muy rápidamente cuántos nuevos nacimientos podemos esperar, ¿no? Es decir, simplemente multiplicamos por 2, 1000 por 2 igual a 2000, 17 por 2 es igual a 34. Por cada 2000 habitantes, pues esperaríamos que haya 34 nacimientos o una tasa de natalidad de 37 sobre cada 1000. Luego entonces podemos también pues analizar qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la relación que hay entre los recién nacidos en particular de ese país, ¿no?, que es 17 por cada 1000, pero podemos también extrapolarlo para calcular por cada 2000 habitantes. O si crecieran mucho más, ¿no? Es decir, si tenemos la población completa, que son los 127 millones de habitantes de este país, pues podríamos saber entonces cuál es esa tasa de natalidad o cuál es el número de recién nacidos que podríamos estar esperando, ¿no? Ambos comportamientos pues van a representar la misma población, es decir, se encuentran en la misma razón o proporción, solamente que lo que se está modificando pues es justamente esa población total con la cual estamos relacionando los nacimientos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de México, que tiene 127 millones de habitantes y 2.159.000 como tasa de nacimiento por cada 1000 habitantes. Acá tenemos el caso de Brasil, que tiene 34.000 por cada 1000 habitantes, 34.000 nacimientos por cada 1000 habitantes, y aquí el caso de España, que tiene 600, no, ahí hay un error. Yo creo que aquí más bien serían 680, porque son 40 millones por cada 1000 habitantes. No, entonces podemos hacer una tablita propia, ¿no? Aquí tenemos, pero esta la hicimos más interesante, la hicimos de el número de muertes, relacionando el número de muertes por coronavirus diaria y la población total, ¿no? Pero bueno, ese nos salió muy pequeñito. Vamos a hacer nosotros otra tablita. Donde en esta tablita vamos a buscar igual también, ¿no? Cómo se ha venido dando el contagio del COVID, cuál es la tasa de contagio. Así que van ustedes a buscar. Vamos a poner otros 3 países que sean, por ejemplo, pues vamos a poner a Francia, el continente europeo. Vamos a poner a Egipto, el continente africano. Vamos a poner a Japón, que son los bien portados. Y vamos a poner, ¿qué continente nos falta? Ya tenemos Europa, África, Asia. Vamos a poner alguno de América Latina. ¿Cuál será? Vamos a poner a Chile. Ya está ahí Argentina, ya vimos de Brasil. Vamos a poner a Chile. Entonces, van a investigar ustedes la población total y el número de contagios desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ¿no? Bueno, vamos a poner el número de muertes. Siento que es más fácil encontrar el número de muertes.
para que nos salga una proporción más grande. Entonces vamos a repartir los datos. A ver, Abril y Anabel les toca Francia, Gibran y Jazmín les toca Egipto, Lisette y Pablo les toca Japón, y Jorge y Vania les toca Chile. Investiguen entonces la población y el número de muertes por COVID que tienen desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Listo, chicas. Así como lo vayan encontrando, váyanme pasando los datos. Profesora, de Japón son 126,000. No, a ver, perdón. Profesora, yo tengo el de Chile. Sí, a ver, dígame. Son de población 19.317.902. Y de muertes por COVID. Este todavía no lo investigo, permítame. Ok, va que va. Está bien. Egipto, ok, vamos a copiarlo. 100 millones, esto me imagino que es la población, ¿no? Okay. Sí, es la 100 población. millones 878,000. Muy bien. Ok, listo. Ahí Las por ahí muertes. investiguen a ver cuántos muertos llevan por COVID. Muertos por COVID, profesora, Ajá. de Chile son 28,548. Ok. En Egipto, los Ajá. muertos son 14,721,000. Ay, ¿por qué me escribes? ¿Así? Ok, por Sí. ahí. Ajá. Muy bien. Ok, por ahí Francia. O Japón. A mí me pareció que es 120, en Japón, 126.5 millones de japoneses. 126 Ajá, 0.5 millones. millones. Así, ok. Bueno, son 5, profesora. 126, 105, ¿no? No, 105. 5. Nada más 5. Pero así aquí hasta el final. No, o sea, es 126,5 millones. Ok. Ya. Ok, Ajá. sí, ya lo entendí. Así. Ay, no, así. Sí, Listo. profesora. Ok, ya estamos aquí de Francia, 108,000 muertes. Y tenemos una población de 67 millones. Ok.
Bueno, nos falta, ya nada más por ahí, a ver, chequen el dato de cuántos decesos en Japón. Yo lo estoy buscando, profesora, pero no lo encuentro. Son muy herméticos, pero a ver, chéquenle a ver. Según tengo que son 12,265, profesora. ¿Profesora? En Japón, ¿verdad? Sí. Ok, listo, ya los tenemos entonces acá. Vamos entonces ahora a hacer la división, ¿no? 108,000 entre 67 millones y así, de cada uno para obtener cuál es esa tasa de mortandad por causas de COVID. Y sería el primero así, 108,000 entre 67,320,216. Y eso nos da un total de 0.0016. Y lo convertimos a porcentaje, pues entonces sería 0.16%. Vayan haciendo ustedes lo mismo con Egipto, Japón y Chile. No entendí, profesora, ¿cómo se tenía que hacer? Solo dividimos el número de muertes entre la población total que tenemos. Gracias, profesora. Es decir, aquí nuestro numerador sería 108,000, que serían las muertes por COVID, y nuestro denominador, los 67,320,216. Me dio 9.6956 en Japón, profesora. ¿9 punto qué? 69.56. Que esto sería igual a, recorremos 0.09%, ¿no? Ok. No. A ver, es que se me hace que ya lo saco en porcentaje, déjeme ver. Ya, es que tiene ahí un E a la -5, ¿no?
Cuando nos sale así, ya sea la calculadora o la computadora E a la -5, lo que nos indica es que tenemos que agregarle 5 ceros antes del puntito, ¿no? Entonces esto quedaría así. 1, 2, 3, 4 y 5. De tal forma que ya la tasa nos queda muy pequeñita. Es decir, si lo multiplicamos por 100, le quitamos 2 ceros y nos quedaría así 0.12396%. ¿Ok? Ahí ojo, porque cuando nos sale así es que nos está indicando, le ha de haber salido algo así como E a la -10, pero E minúscula, ¿no? Ese nos indica que hay que agregarle ceros a lo que tenemos. Listo, a ver, los demás, ¿qué más le salió? En Egipto, 0.1459. Ajá, quedaría así, ¿no? 0.1459. Si lo multiplicamos por 100, nos queda 14.59%, ¿no? Ok. Y el último, chicos, Chile. Es 0.0014. Ajá. 0.0014, ok. Si lo multiplicamos por 100, pues nos sale también muy pequeñito de 0.14%. A ver si lo puedo hacer más grande. École, así, para que se vea uno tras otro. Y lo vamos a pegar acá, para que se vea un poco mejor. Ok, vean, ¿no? Aquí ya tenemos entonces sí la tasa de mortalidad del COVID en cada uno de estos países. Como tal, el más alto pues es en Egipto, ¿no? Pues sí, efectivamente tiene una mayor población, pero también el número de muertos pues ha sido tremendo, ¿no? 14.59% es muchísimo. Después tenemos a Francia, que es de 0.16%, también es alto, no es tan alto como Egipto, pero bueno, también es una tasa importante, 0.16%. Después sigue Chile, que tiene 0.14%, también es moderada, ¿no? Y el último es Japón, aquí sí podemos ver que son muy bien portados, ¿no? Porque, pues además de todo, de que su tasa es muy pequeñita, pues justamente el número de muertes pues ha sido muy bajo, ¿no? Esto es como una muy buena noticia. Por ahí me llama un poco la atención, pero bueno, sí puede ser, ¿no? Nada más que checaran ese dato si efectivamente es desde el inicio de la pandemia hasta ahora, pero bueno, sí podría ser, son muy, muy propios esos japoneses, ¿no? Muy bien portados. Ok, listo. Y si ven, esto que hicimos nosotros de calcular una tasa, pues justamente nos da
la posibilidad además de compararlo entre países, ¿no? Si nosotros vemos así el número de muertos, pues entonces podríamos decir que pues en Japón hay la mitad de muertos que en Chile, ¿no? Bueno, pero si ya lo relacionamos además con el tamaño de su población, pues entonces también ya podemos tener más claro que en realidad las muertes fueron mucho menores en Japón, por muchísimo menos, ¿no? Que en el caso de Chile, que a pesar también de ser una población no tan grande, pues sí ha tenido sus contagios, ¿no? Y pues efectivamente Egipto está tremendamente disparado la tasa de mortalidad por COVID. Y en Francia, pues más o menos, ¿no? Ahí les está yendo no tan mal con el COVID, porque también su tasa de mortalidad es baja. Y vean, aquí podemos decir, no, pues Chile y Francia, a pesar de que tienen una población muy diferente, ¿no? En cuanto a tamaño, pues en realidad más o menos la tasa de mortalidad por COVID ha sido muy parecida, ¿no? Ha sido casi la misma. Entonces, vean, el hecho de usar así estas razones, pues nos ayuda a obtener más información, ¿no? Que además puede ser comparada entre los diferentes países o entre diferentes elementos que nosotros estamos analizando con esa variable. Y bueno, vamos a ver otra que también es muy común, que es justamente la densidad poblacional, que es una razón que usan los demógrafos que nos van a relacionar la población y la superficie. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una región en España, Antofagasta, que nos dice que tiene como población 493,984 personas y la superficie de este espacio es de 126,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el de México. Bueno, y nos dice que la relación o la razón que hay entre la población y la superficie, pues es de 3.92, ¿no? 3.92 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y aquí tengo la de México. La de México, bueno, somos 127 millones de habitantes. Bueno, somos 126 y cacho, pero lo redondeé a 127 millones. Y tenemos 1,973,000 kilómetros cuadrados. Si nosotros realizamos este cociente, esta razón, 127 millones entre 1,973,000, nos da como resultado 64.3689. Bueno, aquí le podríamos quitar esto. Habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Vemos las relaciones muchísimo más alta. Quiere decir que México está mucho más densamente poblado que esta región en España. Pero pues vamos a agregarle ahí algunos datillos para analizar cómo serían otros países. Vámonos con las islas para ver cómo están las islas. A ver por ahí, pero no busquen directamente densidad poblacional, ¿no? Sino busquen así la población total y los kilómetros cuadrados. Por ahí, Abril y Anabel, que les toque Australia. Gibran y Lisette, que les toque Cuba. Vamos a ver cómo estamos con Cuba. Jazmín y Pablo, que les toque, ¿qué otra isla tenemos interesante? Que les toque Yakarta, ¿no? Y Jorge y Vania investiguen Gran Bretaña, ¿no? Que también es una de las islas grandes. Entonces, vayan buscando así el datito y me lo van dando. Tenemos entonces, ¿cuál dijimos? Australia. También dijimos Yakarta, que es otra isla. Ah, pero antes dijimos Cuba, ¿no? Cuba, que es otra isla. Y la última se me olvidó cuál fue. Ah, Gran Bretaña. Listo, así como vayan encontrando los datos, váyanmelos pasando, chicos.
Profesora, encontré que de Gran Bretaña su densidad poblacional es de 67.886.004. 67 millones A 67, ok. 886.004. 004, ok. Y por ahí encontró los metros cuadrados de superficie que tiene. Por ahí los demás también, si ya encontraron el dato, váyanmelo pasando. Acá tienen de Cuba. Ok, esta es la población, ¿verdad? Sí, maestra. La superficie cuadrada de Cuba es de 109.880 kilómetros cuadrados. 884. ¿109 o 884? Ya me hicieron bolas. 109.884. Ah, ok, ok. Profesora, yo encontré que el Reino Unido tiene de superficie 242 bueno, aquí tiene como punto, no sé si sea punto o coma, 495 kilómetros cuadrados. Ah, debe de ser coma. Pues son 242.495. Ajá. Vamos entonces también a hacer el cociente. Por ahí mientras váyanme pasando también los datos de Australia, chicos. A ver, entonces de Cuba son 11.333.483 entre 109.884. Ok. Dice que es de 103.14 habitantes por kilómetro cuadrado. Listo. Y de Gran Bretaña será 67.886.004 habitantes entre 242.495 kilómetros cuadrados. Eso nos da un total de 279.94 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Listo. Por ahí, chicos, ya tienen Australia o Gran Bretaña. Australia tiene 25 millones de habitantes Ajá. y de kilómetros cuadrados tiene 7.692.000. Así, ¿verdad? Listo, ok. Vamos a hacer el cociente. 25 millones entre 7.692.000. Eso es igual a 3.25. A 3.25 le dejamos. Habitantes por kilómetro cuadrado. Listo, por ahí de Yakarta encontraron, chicos, ¿o no? Si ven, aquí ya podemos ir también haciendo estas comparaciones, ¿no? Independientemente de qué tan poblados son los países, bueno, del tamaño de la población o del número de habitantes, pero ya relacionados así proporcionalmente, ¿no? Entonces vemos aquí que, por ejemplo, pues en México somos 64.36 por cada kilómetro cuadrado, un montón, ¿no? Australia,
pues la densidad poblacional es muy baja, 3.25 habitantes por kilómetro cuadrado, incluso más baja que esta región. En Cuba, pues están más densamente poblados que nuestro país, ¿no? Que México. 103.14 habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? La densidad poblacional es bastante alta. Y Gran Bretaña, 279.9 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Vean, es la que está todavía más densamente poblada y pues sí debe de ser porque tiene ciudades muy importantes, ¿no? Y porque en general es un país que recibe mucha migración y pues en realidad es una isla pequeña, no es un país bastante pequeño. Entonces, vean, así ya podemos también analizarlos y decir, bueno, la que está más densamente poblada es Gran Bretaña, después Cuba, después México y Australia, pues en realidad su densidad poblacional es bastante baja, ¿no? Y bueno, con este ejercicio vean cómo podemos relacionar dos variables que sean completamente diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando en una de población, en la otra estamos hablando de territorio, ¿no? De la superficie que tenemos en el territorio nacional. Pero podemos nosotros hacer estas comparaciones una vez que ya sacamos esa proporción, ¿no? O esa razón que hay entre el número de habitantes y el territorio donde se va a habitar, ¿no? Entonces vean cómo justamente el crear indicadores nos permite obtener mucha más información que si nosotros dejáramos solos o aislados estos valores, ¿no? De cada una de las variables. Al juntarlas, pues podemos obtener información mucho más clara o más descriptiva de lo que estemos analizando. Listo. Vamos a ver ahora otra. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Donde nos dice, bueno, aquí son organismos de salud que están sacando información de invierno. En este caso, la variable es la razón que hay entre enfermedades bronquiales, de que se enfermará un estudiante de cada 3, ¿no? Nos dice, y la razón es esa. De cada 3 estudiantes, 1 se enferma. Nos dan ya la razón directamente, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, si la población estudiantil de esta ciudad es de 130,000 estudiantes, ¿cuántos podemos esperar que se enfermen en este invierno aproximadamente? Entonces tenemos, la razón está dada por los estudiantes enfermos y el número total de estudiantes. Abajo siempre vamos a poner el valor más grande, ¿no? Pero bueno, también se puede combinar como lo veíamos anteriormente. Entonces, nos dice aquí, la razón de enfermedades bronquiales es de 1/3. 1/3, ¿no? 1 de cada 3. Hacemos nosotros un cálculo por regla de 3. Bueno, pues si tenemos 130,000 estudiantes como población, ¿cuántos esperamos que se enfermen en este invierno? Si tenemos una razón o una proporción de 1/3. Luego entonces aplicamos nuestra regla de 3, ¿no? 130,000 por 1 entre 3. Como cualquier número multiplicado por 1 es 1, pues nada más lo dividimos entre 3. Y eso nos dice que podemos esperar que se enfermen 43,333 estudiantes en invierno, ¿no? Entonces, vean cómo nos sirve además el sacar estas razones o proporciones, pues información más específica si nos dan datos como más generales, ¿no? Aquí lo que nos dieron fue primero la proporción y ya después nos hablaron de, bueno, de cuántas personas, ¿no? O de cuántos enfermos estábamos hablando específicamente. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, vamos a... ¿Continuamos o quieren un receso de 5 minutos? Tampoco los quiero saturar para que lo digan, ay, ya no sé ni qué proporción ni qué nada.
Ok, vamos a dar 5 minutitos nada más de receso y continuamos con esto de las razones y proporciones, ¿no? Porque vamos a ver más todavía. 5 minutitos, estírense, vayan al baño, tomen agüita, salgan a tomar una bocanada de aire en la ventana. Sí, profesora. Sí, ok, ¿a qué va? Vamos entonces a retomar este asunto de las razones y proporciones, ¿no? Este dato, así como lo analizamos acá con nuestros países, ¿no? Acá, es más o menos esto que tenemos aquí. Si tenemos o podemos decir que la razón entre dos cantidades A y B es, por ejemplo, en este caso, 1/3, entonces, si tenemos otras cantidades, que en este caso sería la relación entre C y D, y que tienen la misma razón, entonces vamos a estar hablando que la razón entre C y D tienen la misma proporción que la relación entre A y B, ¿no? Aquí tenemos, pues, ¿cómo podemos decir? La imagen de esto que estamos hablando acá, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, en esta cajita tenemos X número de formas, ¿no? De bolitas. Y una de esas bolitas es blanca. Una de cada 3 bolitas que tenemos en esta caja es blanca. Si queremos mantener la misma proporción para esta otra caja, pero necesitamos o vamos a colocar ahí 9 bolitas rojas, entonces, ¿cuántas blancas tenemos que tener? Simplemente aplicamos la proporción que ya tenemos, ¿no? Y es esto que hicimos con una regla de 3. 1/3, ¿no? Una bolita blanca por cada 3 rojas que tenemos en la caja pequeña. Y ahora queremos tener 9 bolitas rojas y lo que deseamos saber es cuántas bolitas blancas tendremos que colocar. Entonces simplemente aplicamos la regla de 3. 9 por 1, 9. Entre 3, pues es igual a 3, ¿no? Y entonces ya sabemos que tenemos que colocar 3 bolitas blancas. Bueno, esto es muy sencillo porque son números pequeñitos, ¿no? Pero cuando hablamos de datos más grandes, pues esto va a ser muy útil. Piensen ustedes, ¿no? En lo que nosotros hicimos en nuestra encuesta, que nosotros levantamos una muestra pequeña. Nuestra muestra pequeña podría ser esto. Si nosotros quisiéramos extrapolar esa información que nosotros obtuvimos de nuestra muestra para identificar o hacer una generalización de toda la población de la Ciudad de México o de toda la población de nuestro país, pues simplemente tendríamos que retomar esa información, ¿no? Por ejemplo, por ahí nos decía que el 85% de las personas pues estaban convencidas de que era útil aprender otro idioma, ¿no? Pero resulta que nosotros teníamos una muestra de 534, vamos a agregarle aquí, de 534 encuestas. De tal forma entonces que si nosotros quisiéramos saber, bueno, ¿y eso cómo sería entonces si tomamos en cuenta toda la población de nuestro país? Decíamos, bueno, pues de 534 encuestas, 85% nos dijo que era útil el estudiar otro idioma. Pues si ahora tenemos 127 millones de mexicanos, ¿cuánto podríamos esperar que sea el número de personas que consideran que es útil estudiar otro idioma? Y simplemente sacamos la proporción. Aquí tenemos ya la proporción en porcentaje, entonces simplemente tendríamos que multiplicarlo, ¿no?
En este caso, en lugar de 85%, pues es 0.85. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar 127 millones por 0.85 para saber cuánto sería ese 85%. Háganlo y me dan el dato, por favor. ¿Cuánto les da? $107.950.000, profesora. Ok, eso querría decir que si nosotros extrapolamos lo que nosotros obtuvimos en nuestra encuesta, pues estaríamos hablando que alrededor de 107.950.000 personas en el país, pues también considerarían, ¿no? Obviamente, que es valioso o es útil aprender otra lengua. Y podemos sacarlo también aquí de este. Ahora hagan 534 por 0.85. ¿Cuánto les da? 453.9. ¿Así? 453.9. 53. Ajá. Ok. Ok. Bueno, aquí seguramente serían 454, ¿no? Porque es redondeado a personas. Entonces aquí podemos ver que 454 personas nos dijeron que consideraban útil. Si lo extrapolamos a nuestra población total del país, pues entonces tenemos que 107.950.000 pues considerarían útil el estudiar una segunda lengua, ¿no? U otro idioma. Entonces vean cómo justamente esta lógica de las razones o de las proporciones, pues se la podemos aplicar cuando nosotros queremos hacer generalizaciones. Lo mismo si nosotros tenemos el dato de 127 millones, y nosotros lo que quisiéramos sacar es el dato de una población, a lo mejor en una alcaldía, a lo mejor en algún estado, pues tendríamos que conseguir el número de habitantes y con esta misma razón podríamos sacar el número de personas que consideran que es útil o importante estudiar otro idioma, ¿no? Es decir, nos sirve justo para eso, para hacer generalizaciones y para sacar en datos absolutos lo que nosotros tenemos como una razón. Listo. Vamos a ver ahora otras dos herramientas que nos van a ser muy útiles para analizar también esos valores de nuestros números índice. Esto es muy parecido a lo que hicimos en la unidad 3, solo que aquí vamos a calcular cuáles son esas tasas de variación o esas proporciones. Tenemos, por ejemplo, la variación absoluta primero, ¿no? Que es como tal nada más los datos. El dato final menos un dato anterior y vamos a tener la variación absoluta. Aquí tenemos el ejemplo. En el año 2020 tenemos que somos 127 millones de habitantes en el país y en el 2010 teníamos 114.100.000 habitantes. Simplemente hacemos la resta. 127 millones de habitantes menos 114.100.000 y tendríamos entonces nuestra variación absoluta. De 2010 a 2020 agregamos 12.900.000 habitantes. Vamos a ver ahora la variación relativa. Permítanme tantito.
Listo, chicos. Esta sí queda clara, ¿no? La variación absoluta. Esta es sencilla, ¿no? Simplemente es la diferencia que hay. Vamos a ver ahora la variación relativa. La variación relativa nos dice que hay que relacionar la variación que nosotros tuvimos, ¿no? En el último año entre los datos que teníamos en el periodo anterior. Es decir, ahora vamos a usar este dato y vamos a usar este dato. 12.900.000 habitantes es la variación absoluta que tuvimos y 114.100.000 habitantes son los habitantes que teníamos en 2010. Entonces vamos a dividir la variación entre el número de habitantes de la población anterior y eso nos va a dar justamente esta tasa de variación, ¿no? Háganlo ustedes para que comprueben si el resultado es ese. ¿Sí quedó? ¿Sí salió? Sí, profesora. Listo, ok. Entonces, 0.1130. 0.1130, ¿no? Eso es como en datos en decimales. Pero igual, si nosotros lo multiplicamos por 100, lo convertimos en porcentaje. Para convertir en porcentaje. Porcentaje. Ok. Tenemos entonces que del año 2010 a este último año 2020 tenemos una tasa de variación de 11.30% de la población, ¿no? Es decir, nuestra población aumentó en 11.30%. Esa sería nuestra tasa de variación relativa. Y estos datos pues justamente nos sirven para calcular, ¿no? Cuál es el crecimiento, la tasa de crecimiento que han tenido dos valores entre sí cuando hablamos de dos periodos diferentes. Esta tasa de variación pues también la podemos encontrar desglosada, ¿no? Es decir, en vez de decir tal cual la variación absoluta, podemos tenerlo así, que sería la población actual menos la población del periodo anterior. Y ahora sí, todo esto junto. Entre mi periodo anterior. Entonces podemos verlo de las dos formas, así como la variación tal cual o desglosado con los valores de mi periodo actual menos el periodo anterior. Bueno, estos tendrían que ser más pequeñitos. Entre los datos del periodo anterior. No la quiere modificar. Listo, ¿no? Esto nos sirve justamente para calcular las variaciones que se dan entre dos periodos, ¿no? Entonces, vean, ya hemos visto varios usos de estas relaciones o de estas proporciones entre valores, ¿no? Hemos visto
la relación como tal simple o razón. Hemos visto en cuanto a los usos, la tasa, por ejemplo, en este caso nosotros vimos la tasa de mortalidad de COVID, que puede ser la tasa de mortalidad o la tasa de natalidad. Vimos también, ¿cuál fue la que vimos anteriormente? A la densidad poblacional, claro que sí. Y ahorita ya vimos la tasa de variación, ¿no? Que también sale de relacionar en este caso datos de dos periodos diferentes. Tenemos además las tasas de variación o de crecimiento, que si ven son exactamente lo mismo, solamente que aquí ya lo van a encontrar como tasa de crecimiento, que es un dato que se usa también muy comúnmente, pero tiene el mismo principio, ¿no? Nuestro año de estudio entre el año anterior menos 1. Lo mismo, ¿no? Nuestro año de estudio era 127 millones, la población actual de México, entre los 114, 100,000 que tuvimos en 2010, menos 1. Y nos da también nuestros datos en decimales. Lo convertimos, lo multiplicamos por 100 y nos da la tasa en porcentajes. Normalmente las tasas siempre van a venir en porcentajes. Entonces, una vez que obtenemos el dato, hay que multiplicarlo por 100. De tal forma que van a poder encontrar ustedes. ¿Sí me escuchan? No, es que me sale un mensaje raro. Ok, de tal forma entonces que la tasa de crecimiento la pueden encontrar así o la pueden encontrar así. Año de estudio, que sería nuestro año 2020, entre año base que es nuestro periodo anterior, menos 1%. O también lo pueden encontrar como año final entre año inicial, menos 1%. Y esa sería la tasa de crecimiento. Vamos a calcular una tasa de crecimiento que será. Déjenme ver quién publica. Busquen cuánto es lo que tiene como utilidad. ¿Cuánto es lo que tuvo? A ver si ya hay datos, ¿no? FEMSA en el año 2000 y ahora en el año 2019 o 2020. Busquen así los estados financieros o el informe financiero anual de FEMSA y denme esos datos, ¿no? La utilidad que tuvo en el año 2020 y la utilidad que tuvo en el año 2000 y la utilidad que tuvo en el año 2019 o 2020, el último dato que tengan.
¿Listo, chicos? ¿Ya encontraron por ahí el dato? Estoy buscando, profesora, ¿eh? Va que va. Profesora, ¿Sí? tengo que la utilidad total de FEMSA en 2020 fue de 492.966 millones. Eso en 2020. Y en 2019 tuvo de utilidad anual 506.711 millones. 2019, ¿verdad? Ajá, 506,000, ¿qué más? 711 millones. 711 millones, ok. Listo. Esta sí es 2000, ¿verdad? Sí me dijo 2000. Sí, 2019. 2019. Ok. Ah, por ahí hay una diferencia con abril. En 2019 ya encontró 58 millones. Ok, ¿qué utilidad es este abril? ¿Utilidad neta o qué utilidad encontró? La utilidad neta 2021 todavía no está porque todavía no se acaba el año fiscal, ¿o sí? No, todavía no. No. Pero Serían ahí justo este es trimestrales, ¿no? 2019, ¿verdad? No 2020. Ajá, ese es 2019. Ok, va La que otra va. es 2020. ¿Cuál es 2020? La de 492 millones. No, Esa es pero búsqueme 2020. una más viejita, porque justo quiero que hagamos para que veamos la diferencia entre la tasa de variación del periodo y la tasa media anual de crecimiento, ¿no? Entonces, no deben de ser de 2 periodos consecutivos, deben de Ah, ser ok. no sé, busque ahí 2000, 2005 o 2010. Un dato así más viejito que tengamos por ahí de la utilidad neta de FEMSA. Estoy buscando, ¿eh? Salud. Gracias.
Ya sé qué pasó acá con estos datos. Es que si no me equivoco, estas son ventas netas. Chéquele ahí, por favor, el dato. Por eso es que estas son más pequeñitas, si es posible. Igual, Abril, búsqueme por ahí otro dato que sea más viejito, ¿no? Si ya tenemos 2020, bueno, a lo mejor 2010 o 2000 o 2005. Es más, puede ser hasta 2015, si por ahí está el dato. Mire, profesora, tengo que de utilidad bruta en 2010 tuvo 47,922,000,922. Ajá, pero necesitamos que sea el mismo dato, porque si no podemos comparar la utilidad bruta con la utilidad neta. Entonces, o necesitamos las ventas netas o necesitamos la utilidad neta de cualquier otro periodo anterior a 2019, 2015, 2016, algún dato así. Pero que sean estos, porque si no, no podemos hacer la comparación porque estamos hablando de cuentas diferentes. Profesora, ¿Sí? ya busqué y tengo que de utilidad bruta, en 2020 tuvo 189,653,000,000. ¿2020 cuánto? 189,653,000,000. Ok. Y en el año 2015 o 2010, En el año o 2016, 2010 tuvo 103,456,000. listo. Así necesitamos dos datos diferentes. De todos modos, ahorita lo podemos hacer también con estos. Pero este es 2020, 2019 y también 2020, 2019. Necesitamos que no sean tan cercanos para poderlo comparar con la siguiente. Profesora, yo encontré un dato, pero es del 2000, pero no sé si esta sea, porque dice la compañía de bebidas más grande de México, una de las compañías de bebidas líderes en América Latina, reportó hoy ventas netas de 9,347 millones de pesos para el primer trimestre del 2000. 9,400 millones. 9,300. Pero es que es por trimestre, ¿no? Ok. Es que necesitamos que sean datos comparables, es decir,
Si estamos hablando aquí anual, tiene que ser anual para compararlo. Si estamos hablando trimestral, tiene que ser al mismo trimestre, ¿no? Por ejemplo, puede ser 2019, pero tendría que ser al mismo trimestre del que estamos hablando. Entonces, tienen que ser datos que sean anuales, que sean la misma cuenta, por ejemplo, aquí utilidad bruta, para poder calcular la tasa de crecimiento, si no, pues realmente no podemos calcular cuánto creció realmente. Bien, vamos a trabajar con estos datos. Vamos a calcular primero esta tasa de variación o tasa de crecimiento del periodo. Y sería del periodo porque vamos a calcular cuánto creció de 2010 a 2020, ¿no? Es decir, cuánto creció en un periodo de 10 años. Y vamos a aplicar la fórmula, cualquiera, como se les haga más sencillo. Año de estudio entre año base. Mi año de estudio sería 2020, mi año base 2010. Año final entre año inicial, pues mi año final es 2020, mi año inicial es 2010. O mi Y1, que sería 2020, entre mi Y0, que es el periodo 0, que sería en este caso 2010. ¿Okay? Lo dividimos, menos 1, y luego lo multiplicamos por 100 para que nos dé el valor en porcentaje y si podamos entonces hablar de una tasa. Ok, vamos a hacerlo. Sería entonces 189,653 millones entre 103,456 millones. Eso me da igual. Vamos a ponerlo acá abajo. Sería 0.8331, ¿no, profesora? Exactamente. Es que lo quiero poner completito aquí para que nadie se me vaya a perder. Sería año final entre año inicial ahí está. Que eso nos da 1.8331, ¿no? Si le restamos el 1, pues nos queda 0.8331. Y si lo multiplicamos por 100, para que me dé tasa, pues entonces me queda 83.31%. Es decir, la utilidad bruta de FEMSA creció 83.31% con respecto al año 2010, ¿no? Entonces, vean, esa sería mi tasa de crecimiento del periodo en este caso. Y digo del periodo porque es un periodo largo, de 2010 a 2020, ¿no? No es de un año a otro, es de un periodo completo. Para aplicar la tasa media anual de crecimiento, justo aquí lo que vamos a sacar es esto, una media de cómo se comportó ese crecimiento durante este periodo, pero, es decir, vamos a ver cuánto creció año con año para crecer ese 83.31% durante todo el periodo. Y vamos a aplicar esta fórmula, que es igual mi año de estudio entre mi año base o mi año final entre mi año inicial, menos 1, pero ahora le vamos a sacar raíz n. Raíz n, esta n se va a referir al número de años que nosotros estamos contemplando aquí. Entonces tenemos que es 2010, 2020, digo 2011,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Serían 11 años, bueno, 10 años porque el 10 no cuenta, ¿no? Es como a partir de ese año estamos contando. Entonces, sería nuestra raíz décima. A veces no todas las calculadoras traen esta raíz n, ¿no? Solamente traen raíz cuadrada. Entonces, aplicamos por ley de los exponentes para convertir esta raíz n, ¿no? En un exponente, lo que hacemos es 1 sobre n a la exponente. Es decir, este dato nos quedaría así. Y sí normalmente ya traen las calculadoras X a la 1 medio, X a la 1 sobre Y, ¿no? Entonces ya lo podemos calcular. Ah, pero es antes de... ¿Qué me fallaba este? Antes de restarle el 1, ¿no? Le voy a poner aquí otro paréntesis. Y ya que lo tengamos, le restamos menos 1 y lo multiplicamos por 100 para que nos dé tasa. Ahorita lo revisamos con pero primero me interesa este. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular. Ya teníamos que 189.653.000 entre 103.456.000 es igual a 1.83. Le sacamos, bueno, ahora ya no necesitamos sacarle raíz décima, sino que lo elevamos a la 1 entre 10. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, aquí me salió un 2000, quién sabe de dónde. Ok, a ver, 1.8331. ¿Cuánto les dio? A mí me dio 1.0624, profesora. Entre a este exponente, Ajá. ¿ok? Y a ese le vamos a restar menos A ese le vamos a restar 1. 1%. Ya todo me da 6.2479.
0.06 menos 1%. ¿Cuánto me dijo? 6.2479. Exactamente, 6.2479. Bueno, le vamos a quitar aquí sí 2 decimales, nada más le vamos a dejar 2. Esto es la tasa media anual de crecimiento. ¿Cómo lo interpretamos? Ah, bueno, ahí además está en porcentaje. Quiere decir que cada año creció en promedio, ¿no? Por eso nos dice tasa media, en promedio 6.24% desde 2010 hasta 2020. ¿No? Cada año eso creció, cada año, para llegar a que en ese periodo de 10 años, pues creció este 83.31%. Si vemos aquí, ¿no? Si cuando hablamos de la población sucede lo mismo. Aquí teníamos el dato de 2010 y el dato de 2020. Aplicamos la fórmula. Raíz décima son también 10 años. De nuestro año de estudio, que es 127 millones, o nuestro año final, que es el último, 127 millones, entre 114 millones 100 mil, que es el dato del año 2010, menos 1, ¿no? Aquí lo hacemos, 127 millones entre 114, a la 1 entre 10, ¿no? Por ley de los exponentes. Menos 1 nos da 0.0107. Y luego ahora sí, por 100. Vamos a ponerle aquí por 100. Mira por qué me salió eso. Es igual a 1.077%. ¿Cómo interpretamos este 1.077%? Ah, pues quiere decir que la población de México creció en promedio cada año 1.07% desde el año 2010 hasta el año 2020. Si ven aquí, pues siempre va a ser mayor la de periodo, porque estamos hablando de un periodo largo en comparación de la tasa media anual. Lo mismo acá. Nuestra tasa del periodo es 83.31, mientras nuestra tasa media anual es de 6.24. Estos datos o esta relación, pues justamente nos sirve para eso, ¿no? Para calcular cómo se comportó una misma variable, en este caso la utilidad bruta, en este caso la población de México, ¿no? Durante un periodo largo, pero también cuánto estuvo creciendo en promedio anualmente para alcanzar esa tasa de crecimiento que tuvo en el periodo. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O más o menos? Díganme cómo van, cómo ven. Profesor, a mí sí me quedó claro. ¿Sí? Ok. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio de este para que les quede más claro. Pero entonces les voy a encargar que cada uno de ustedes busque una empresa. Hay empresas, en general las empresas que cotizan en bolsa tienen disponible su información financiera en línea, ¿no? Ya sea en línea en su página de internet, ya sea en línea en los informes financieros, ya sea en línea en la Bolsa Mexicana de Valores, también ahí tienen obligación de publicarlos. Entonces van a elegir cualquier empresa que a ustedes les interesara analizar, ¿no? A ver cuánto ha crecido. Puede ser, por ejemplo, Pemex, que ya ven que Pemex hemos tenido problemas de crecimiento, ¿no? Que no crece, que tiene pérdidas, bla, bla, bla. Que puede ser esa, puede ser cualquier empresa que a ustedes les interese analizar y me van a traer ese dato de ventas y de utilidad neta de 2 periodos diferentes, ¿no? De preferencia que sea igual estos periodos que tenemos acá, 2010 o 2020, o si quieren, puede ser de un periodo más cortito para que apliquemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando es una raíz sexta, una raíz quinta, una raíz tercera, ¿no? Para poder ver la diferencia en estos crecimientos. Pero entonces me van a traer, bueno, con que sea una variable de 2 periodos diferentes.
Pero chequen eso, que sea la misma variable exactamente. Si es utilidad bruta, que sea utilidad bruta para los 2 años. Si es utilidad neta, que sea utilidad neta para los 2 años. Si son las ventas netas, bueno, que sean las ventas netas para los 2 años, ¿vale? Para que efectivamente podamos aplicarla. Y bueno, por lo pronto lo dejamos hasta ahí porque siento que vimos varias herramientas, bueno, varios tipos de indicadores, y si no, para mañana ya no se van a acordar de ninguno. Entonces, mañana repasamos checamos su tarea, y si nos da tiempo, entonces vemos las otras herramientas que podemos usar relacionando números. Si no, entonces nos quedamos por lo menos con la revisión de su tarea y la revisión de estas tasas de crecimiento de periodo y tasa media de crecimiento anual, ¿vale? Sí, profesora, está bien. Listo, chicos, va que va. Entonces, échenle ganitas para que nos salga muy bien nuestro indicador de esta 4ª unidad. Nos vemos mañanita, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta mañana. Bye.